Estaban desesperados cuando la llamé y le dije, lo sé todo, me voy a divorcio de ti. Escuché su respiración detenerse en el otro extremo de la línea, el silencio denso que se instala cuando la máscara cae y ya no hay más excusas que ofrecer. El mundo que ella había construido cuidadosamente en secreto, piedra sobre piedra de mentiras, se derrumbó en un segundo, en esas 5 palabras. Nunca imaginaron que yo lo sabía. Y si lo hubieran sabido, quizá nunca se habrían atrevido. Tal vez. O tal vez hubieran hecho exactamente lo mismo, pensando que, como siempre, yo tragaría saliva, haría como si no viera y seguiría siendo el buen marido, el compañero ideal, el hombre confiable que hace la vista gorda ante lo que sangra. Pero yo ya lo sabía todo. Lo fui armando pieza por pieza, con paciencia quirúrgica, viendo cada mirada sospechosa, cada roce falso, cada disculpa mal dicha como un hilo que, al tirar de él, revelaba todo el tejido de la traición. Y esperé. Esperé el momento adecuado para anunciar el divorcio que revolucionaría su mundo. Fue como si hubiera visto una obra montada para engañarme, y aplaudí con una ovación de pie, noche tras noche, fingiendo no darme cuenta de que los diálogos estaban memorizados, los gestos ensayados, el deseo forzado. Hasta el día que decidí convertirme en el guionista de mi propia historia. Porque amar a alguien no debería condenarnos a la ceguera. Y si hay algo que he aprendido en los últimos meses es que la traición tiene un olor, un ritmo y un silencio. No empieza con un beso a escondidas, empieza mucho antes, cuando la persona que amas deja de mirarte como antes y empieza a verte como un obstáculo. Cuando el afecto se convierte en formalidad y la pasión en una agenda. Me convertí en una obligación. Y mientras yo luchaba por mantenerlo vivo, ella ya estaba enterrando nuestro matrimonio con sonrisas ensayadas y cenas en restaurantes a los que nunca fui invitada. No te imaginas lo que es llegar a casa y darte cuenta de que el olor de tu funda de almohada ya no es el mismo. Que la lencería nueva que apareció en el cajón no fue comprada para ti. Que los mensajes intercambiados en tu celular no tengan tu nombre. Me enteré de todo sin tener que contratar un detective. Simplemente tenía que prestar atención. Un comentario al azar aquí, una ausencia mal explicada allá. Hasta que una noche la oí decir por teléfono, nunca lo sabrá. Ella estaba equivocada. Lo sabía. Y cuando me enteré no hice ningún escándalo. Me quedé en silencio. Y construí la trampa más elegante y cruel que alguien pudiera imaginar. Durante semanas, fui el mejor marido del mundo. Compré flores. Preparé el desayuno en la cama. Envié mensajes cariñosos. Planeé un viaje. Sonríe en las fotos. Y cada gesto mío era un ladrillo más en la prisión en la que ella misma se había metido. Porque cuanto más le daba, más se hundía ella en la culpa y trataba de compensarme, pensando que así podía nivelar el campo de juego. Pero ya no hubo más juego. Solo mi plan y mi silencio. Estaban en un lugar que ella juraba que era seguro. Dijo que era una amiga de la infancia, alguien que necesitaba apoyo. La dejé salir, la abracé en el camino de ida y de vuelta, le dije, disfruta, y sonreí. Mientras tanto, leí los mensajes en la copia de seguridad de mi teléfono, seguí los rastros de ubicación, miré las cámaras que había instalado en los lugares correctos alrededor de la casa. Sabía la hora exacta en que la tocó. Y escuché. Escuché cada risa, cada gemido ahogado, cada, te extrañé. Ese, te amo, susurrado en voz baja, el mismo que una vez fue solo mío, ahora regalado a otro. Y aún así, seguí fingiendo. Porque mi venganza no consistía solo en atraparlos, se trataba de derribarlos en el calor de sus mentiras. Se trataba de hacerles sentir lo que yo sentía. Confusión. Humillación. Desesperación. Lo que ella no sabe, lo que él tampoco imagina, es que todo empezó por una mentira. Una mentira dicha hace años, en una discusión trivial, que dejé pasar por amor. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que podía. Que no reaccioné, que perdoné demasiado rápido. La confianza se convirtió en una herramienta. Y yo, sin darme cuenta, estaba siendo borrada de la ecuación de nuestra vida. Me estaba convirtiendo en un personaje secundario. Una conveniencia. ¿Y la peor parte? Descubrí que ella no me engañó por amor a él. Ella me traicionó por venganza.
Una venganza basada en algo que ella inventó, alimentó y creyó como cierto. Ella juró que la había engañado hace años, con una mujer que solo existía en su cabeza. Yo creía en ello como quien cree en una religión. Y en lugar de enfrentarme, prefirió castigarme en silencio. Amar a alguien más en secreto, convertirme en el villano de una historia que nunca sucedió. Todo porque necesitaba justificar su propio deseo de hacer trampa. Cuando me di cuenta de esto, no fue solo el dolor de la traición lo que me consumió. Fue la frustración de ser condenado por un delito que nunca cometí. Ver nuestra historia destruida por una ilusión. Y entonces todo tuvo sentido, los cambios de humor, las separaciones, los celos repentinos. Ella se estaba preparando para odiarme. Porque odiar es más fácil que admitir que deseas a alguien más. Ella quería una razón. Y como yo no le daba ninguno, ella inventó uno. Y sobre eso construyó toda su traición. Él, el amante, ni siquiera lo sabía. Fue solo una obra de teatro. Un juguete en el juego que ella creó para vengarse de algo que nunca hice. Un instrumento de destrucción. Y esperé el momento oportuno para revelarlo todo. Era un viernes. La fecha en la que siempre decía que se encontraría con su amiga. La dejé ir con un beso en la frente. Y esperé. Sabía dónde estaban. Conocía la habitación, el hotel, la cama. La llamé justo cuando se estaba desvistiendo. Y dijo, con voz firme, sin el menor temblor, lo sé todo. Me divorcio de ti. Ella no dijo nada. El otro hombre cogió el teléfono, atónito, y dijo, ¿quién llama? Colgué. Y en ese momento, entendieron. Yo había ganado. Pero la victoria aún no estaba completa. Porque lo que viene a continuación es lo que realmente importa. La explosión. El caos. El juicio de amigos y familiares. Las preguntas de la hija. Los abogados. Sus lágrimas. Su súplica. La vergüenza que ambos intentaron ocultar durante meses, ahora queda al descubierto. Me quedé en silencio. Asistiendo. Y es ahora, entre el humo de los escombros que quedan de nuestro matrimonio, que la verdad más cruel saldrá a la luz. Porque ella aún no lo sabe. Él aún no sospecha. Pero he preparado algo que lo cambiará todo. Algo que convertirá la historia de una simple traición en una revelación devastadora. Una verdad enterrada durante años, que ahora saldrá a la luz como una avalancha. Y cuando eso suceda, su mundo no solo será destruido, sino que quedará deshecho. Y no habrá vuelta atrás. Porque al final, descubrirá que todo lo que pensó sobre mí estaba equivocado. Y ese será el golpe final. Pero, ¿en qué creía tan ciegamente que justificaba toda esta destrucción? ¿Qué había hecho yo, o mejor dicho, qué imaginaba ella que había hecho, para que ella ideara un plan de traición tan meticuloso? ¿Y qué exactamente descubrí que ninguno de los dos esperaba? Lo que aún está por revelarse, es lo que les hará pagar. Y no tienes idea de cómo terminará esta historia. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero contienen verdades profundas sobre las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Nuestro objetivo es solo uno, muestra cómo la traición destruye vidas, familias y confianza. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, realista e inolvidable. Buena historia. Y que sirva de lección. Se conocieron en una librería, y quizá por eso empezaron a amarse con la misma intensidad con la que se ama una buena historia, lentamente, con cuidado, descubriendo las capas, el subtexto, los silencios que dicen más que las palabras. Daniel pasaba por allí, buscando un regalo de último momento para el cumpleaños de su hermana, cuando vio a Olivia acurrucada en la esquina de un estante, leyendo la sinopsis de varios libros de poesía como si buscara significado en las metáforas que solo el arte puede ofrecer. Llevaba un vestido azul claro que dejaba sus hombros al descubierto, y su cabello castaño estaba recogido descuidadamente, como si el espejo nunca hubiera sido una prioridad en su rutina. Había una serenidad inquietante en su presencia, y él, que nunca había creído mucho en el destino, pensó que tal vez realmente había encuentros que no se podían evitar.
La conversación comenzó con un comentario sobre Neruda y terminó con un café de 2 horas, 2 sonrisas nerviosas y un número de teléfono garabateado en la contraportada de un libro que terminó comprando solo para justificar el momento. Desde entonces, su relación ha evolucionado como un romance bien construido, con pausas, avances, conflictos, pero también con un encanto que ha resistido las tormentas de la vida cotidiana. Daniel era ingeniero civil, metódico, tranquilo y poseía una paciencia que rayaba en la santidad. Olivia trabajaba como curadora en una galería de arte, apasionada por las formas, los colores, los matices, todo lo que escapaba a la rigidez del mundo de Daniel. Ella era el apacible caos en su orden silencioso, y él era el refugio seguro donde ella podía desembarcar después de los vendavales del día. Vivían en un apartamento amplio y luminoso en el 8º piso de un edificio antiguo, con ventanas que recibían el sol de la tarde y una estantería que crecía cada año, alimentada por las visitas casi ritualistas a la misma librería donde todo comenzó. Los fines de semana estaban reservados para largos paseos, películas antiguas y conversaciones que se prolongaban hasta el amanecer, siempre acompañadas de vino tinto y playlists elaboradas artesanalmente por ella. A Daniel le gustaba ver a Olivia mientras explicaba con exagerada pasión el simbolismo detrás de una escultura abstracta o la importancia de alguna técnica renacentista. Me pareció fascinante cómo ella veía belleza donde la mayoría de la gente solo veía confusión. Ella, a su vez, lo admiraba en silencio cuando lo veía analizar cálculos complejos o reparar algo en casa con precisión milimétrica. Fue este contraste el que tuvo sentido. Eran, a ojos de todos, la pareja perfecta, equilibrada, respetuosa, discreta y rodeada de una complicidad que parecía inquebrantable. La boda se produjo 2 años después de su primer encuentro. Fue sencillo, con pocos invitados y muchos detalles cuidadosamente seleccionados. Olivia diseñó las invitaciones, Daniel escribió a mano los votos. Fue una ceremonia más simbólica que tradicional, llena de pequeños gestos que demostraban lo mucho que se conocían. Ninguno de los dos quería presumir. Solo querían prometer, delante de las personas más importantes de sus vidas, que intentarían cada día que funcionara. Y lo intentaron. Por mucho tiempo. Los primeros años estuvieron llenos de descubrimientos diarios, errores corregidos con paciencia y besos intercambiados en medio de tareas mundanas. Tenía la rutina, por supuesto. Tuve cansancio, trabajo, días nublados. Pero también tuve la sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Hubo abrazos después de las peleas, disculpas sinceras y un deseo constante de no rendirse. Olivia era intensa, creativa, voluble. A veces se perdía en sí misma y pasaba horas en el estudio de la galería, pintando con las manos desnudas, manchándose los brazos con pintura y los ojos con una angustia que no siempre podía traducir en palabras. Daniel, cuando notaba esos momentos, dejaba notas por la casa, preparaba tés, compraba flores que decía que no necesitaba pero que siempre ponía en su jarrón favorito. Él entendía sus silencios como pocos. Y ella reconoció su lealtad incluso en la forma en que arreglaba sus zapatos al lado de la cama. Nunca fueron perfectos, pero siempre fueron sinceros. O al menos eso es lo que ambos creían. Con el paso de los años, el matrimonio adquirió un ritmo más sereno. Las sorpresas dieron paso a gestos predecibles, las cenas improvisadas se convirtieron en pedidos a domicilio y las conversaciones se volvieron más objetivas. Todavía había cariño, todavía había contacto, pero también había ausencia. Una ausencia sutil, que solo notan quienes viven en la misma casa todos los días. Olivia empezó a viajar más por trabajo, exposiciones en otras ciudades, eventos, conferencias. Daniel, por su parte, se sumergió cada vez más en sus proyectos de ingeniería, trabajando toda la noche para cumplir con los plazos que se había impuesto. La conexión entre ellos no se rompió de repente. Se iba deshaciendo poco a poco, como un hilo del que se tira demasiado despacio para que nadie lo note. Y aún así, permanecieron allí, compartiendo el mismo techo, la misma cama, el mismo «buenas noches» murmurado con los ojos ya cerrados. Los amigos comentaron lo conectados que todavía parecían. Siempre juntos en los eventos, discretos, sonrientes. Pero solo ellos sabían que algo había cambiado. Algo sutil, casi imperceptible, pero que dejó huella. Olivia, algunas noches, miraba al techo como si buscara algo que había perdido y no sabía dónde.
A veces Daniel llegaba a casa y sentía que ya no tenía el mismo olor. Pequeñas cosas que no se pueden explicar, pero se pueden sentir. Y aún así, siguieron intentándolo. Siguieron apostando por lo que construyeron juntos. Porque había amor. Y hubo historia. Y, sobre todo, había un sincero deseo de seguir adelante. En su 7º aniversario de boda, Daniel preparó la cena en casa. Él cocinó su plato favorito, puso la lista de reproducción de su primera cita y encendió velas. Olivia llegó tarde, culpó al tráfico y sonrió cuando vio la mesa puesta. Ella lo besó en la frente y dijo que era el hombre más paciente del mundo. Durante la cena hablaron de planes de futuro, de la posibilidad de una casa en el campo, de niños. Y por unos momentos todo se sintió bien. Todo parecía volver a su lugar. Daniel la miró a los ojos y se preguntó si todavía habría lugar allí para los dos. Ella, mientras revolvía el vino en su copa, trataba de comprender por qué se sentía tan lejos aunque estaba tan cerca. Después de cenar, se retiró a su habitación para responder correos electrónicos. Daniel lavaba los platos en silencio, tratando de descifrar esa extraña sensación que crecía en su pecho. No era tristeza. Ni siquiera ira. Era algo más confuso. Un nuevo vacío. Una incómoda constatación de que tal vez simplemente estaban coexistiendo. Pero él apartó el pensamiento. Habían pasado por mucho. Fue solo una fase. Y las fases pasan. Al día siguiente, la llevó al aeropuerto para una exposición en otra ciudad. Ella le besó en la mejilla y le dijo que volvería el lunes. Él dijo que la amaba. Ella sonrió pero no respondió. Durante el vuelo, Olivia observaba las nubes a través de la ventana con una inquietud que ni siquiera ella entendía. Algo dentro de ella pedía un cambio. Pero ella no sabía cuáles. No hay ninguna razón por la cual. Simplemente sentí que algo estaba por suceder. Y fue a partir de ese vuelo que todo empezó a cambiar. Silenciosamente. Despacio. Como las mejores tragedias. Y aún no tenían idea de cuánto el pasado, el presente y las decisiones tomadas sin pensar moldearían el futuro de ambos de manera irreversible. Cuando Olivia regresó de aquel viaje, algo en ella había cambiado casi imperceptiblemente, como un cuadro que sufre pequeños cambios de luz a lo largo del día. Daniel lo notó en los detalles, en la forma en que dejaba el bolso en el sillón en lugar de guardarlo en el armario, en la forma en que evitaba su mirada cuando hablaba de la exposición, en los silencios que llenaban los espacios antes ocupados por sonrisas espontáneas. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo distante, como si una parte de ella aún estuviera en aquel lugar del que había regresado. Los días seguían la misma coreografía habitual, desayunos con pan integral, salidas apresuradas al trabajo, cenas silenciosas y alguna serie olvidada en la televisión. Pero Daniel, aunque silencioso por naturaleza, no era ciego. Y lo que empezó como una ligera intuición, una brisa sutil, pronto tomó la forma de un viento cortante que atravesó sus pensamientos en las primeras horas de la mañana cuando la escuchó moverse al otro lado de la cama, despierta, inquieta, atrapada en algún mundo interno del que él no formaba parte. No hizo comentarios de inmediato. No preguntó, no acusó, no asumió. Acabo de verlo. Empezó a notar las salidas más frecuentes a reuniones que no se habían mencionado antes, los mensajes intercambiados por la noche con colegas de la galería, que nunca tenían nombre ni rostro, las llamadas atendidas con la puerta de la oficina cerrada, el nuevo perfume, más amaderado, más atrevido que los suaves florales que solía usar. Daniel no era del tipo impulsivo. Necesitaba certeza, no conjeturas. Era necesario comprender, recopilar datos, conectar puntos, trazar rutas. Su corazón estaba inquieto, sí, pero su mente aún buscaba la lógica donde el instinto ya gritaba verdades que no quería escuchar. Con el tiempo, empezó a notar los horarios, los patrones, los gestos. Olivia comenzó a salir todos los martes y jueves por la noche, diciendo que necesitaba visitar la colección de una nueva exposición. Siempre era el mismo tono de voz, la misma prisa por salir, el mismo descuido al vestir algo más formal de lo que requería la ocasión. Entonces Daniel compró un rastreador discreto y lo instaló en su auto, no por una sospecha frívola, sino por un sentido de supervivencia. Él necesitaba saberlo.
Necesitaba proteger algo dentro de él que amenazaba con desmoronarse con cada vaga sonrisa que ella le daba cuando llegaba demasiado tarde a casa. Las locaciones lo llevaron a un barrio apartado, donde no había galería, ni colección, ni nada relacionado con su rutina profesional. Era un edificio sencillo, discreto, con un pequeño balcón y cortinas cerradas. Ella aparcaba, subía y se quedaba allí durante horas, volviendo siempre con la misma calma ensayada. La primera vez que lo vio, Daniel estacionó su auto a unas cuadras de distancia y se quedó allí, en la oscuridad, tratando de racionalizar lo que ya no podía negar. Sintió un nudo en el estómago y una opresión en el pecho, pero permaneció quieto, como si su propio control fuera su última ancla. No subió, no confrontó. Él simplemente anotó, observó, registró mentalmente el tiempo pasado allí, los detalles, la sensación de estar frente a una verdad que aún no podía decirse en voz alta. En los días siguientes, Daniel intensificó su atención. Comenzó a grabar llamadas de teléfonos fijos, instaló un software de monitoreo en su computadora portátil y comenzó a revisar su historial de navegación y mensajes eliminados. Las confirmaciones llegaron como flechas seguras, intercambios de correos electrónicos con un remitente llamado R, mensajes llenos de insinuaciones, fotos, promesas de futuros encuentros, diálogos llenos de secretos compartidos. Todo estaba allí, claro como el agua. Y aún así, le llevó días aceptarlo. Porque saber es una cosa. Ver las ruinas de lo que se construyó con tanto cuidado es algo completamente diferente. Durante este tiempo, no cambió ni un ápice su comportamiento. Ella continuó preparando cenas, trayendo flores, planeando el fin de semana, sonriendo amablemente. Olivia, quizás por eso, cedió aún más a su propia fantasía de que todo estaba bajo control. Daniel se convirtió en una superficie lisa donde podía proyectar sus mentiras sin reflejarse. Sabía que se avecinaba una confrontación. Pero ella quería que llegara justo en el momento justo, en el punto en el que la ilusión estaba en su apogeo, en el momento exacto en el que creía que nunca sería descubierta. La rutina de la pareja comenzó a existir como un teatro silencioso, donde ambos conocían sus papeles, pero representaban diferentes versiones de la misma historia. Olivia siguió saliendo a sus citas secretas. Daniel continuó fingiendo no darse cuenta. Pero dentro de él, una tormenta estaba creciendo. No era solo el dolor de la traición, era la frustración de ver a la mujer que eligió desmoronarse ante sus ojos. Era el duelo por una confianza que no volvería. Y con ese duelo llegó la decisión de destruir, no con furia, sino en silencio. Quería que ella sintiera el peso de lo que había hecho, pero no con gritos, no con lágrimas, no con escándalos. Quería que ella se mirara al espejo y no se reconociera más. Fue entonces cuando empezó a elaborar el plan. Primero, reunió meticulosamente todas las pruebas. Impresiones, correos electrónicos, mensajes y grabaciones separados. Luego buscó un abogado experimentado y discreto y comenzó el proceso de divorcio sin que ella lo supiera. Transfirió bienes, cerró cuentas conjuntas, reestructuró el testamento, planeó cada movimiento como quien juega al ajedrez en silencio, con precisión. Sabía que ella no sospecharía nada. Sabía que en ese momento ella creía que tenía el control. Y eso fue exactamente lo que lo hizo aún más cruelmente perfecto. La gota que colmó el vaso llegó un sábado. Olivia había dicho que estaba teniendo una reunión extraordinaria en la galería, algo sobre un nuevo artista internacional que requería discreción y atención exclusiva. Daniel se ofreció a llevarla allí, pero ella se negó, con un beso rápido y una sonrisa demasiado leve para ser sincera. La vio irse, luego se subió a su auto y la siguió, manteniendo la distancia. Yo ya sabía a dónde iba. Ya tenía memorizados los caminos, los rincones, las paradas. Pero ese día, quería verlo con sus propios ojos. Aparcó a unos metros de distancia, esperó a que ella subiera y luego caminó hasta el edificio, donde el portero lo reconoció como un visitante frecuente, una mentira convenientemente útil para el momento. Subió las escaleras con paso firme, sin dudar, hasta que se detuvo frente a la puerta. Golpeó una vez. El silencio fue interrumpido por pasos rápidos. Ella abrió la puerta vistiendo una camisa de hombre que no era de él. Su cabello suelto, su rostro limpio, sus ojos abiertos por la sorpresa. Él no dijo nada. Él simplemente la miró,
como si ese momento fuera una fotografía para conservar para siempre. Y fue entonces cuando el hombre apareció detrás de ella, descalzo, vistiendo solo un pantalón deportivo, y le preguntó quién era. Olivia intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Daniel simplemente asintió y dijo, con la misma calma con la que suele calcular estructuras de edificios, lo sé todo. Me divorcio de ti. Ella gritó su nombre, desesperada, pero él ya le daba la espalda, caminando por el pasillo, mientras ella sentía el suelo temblar bajo sus pies, no por el dolor, sino por la certeza de que a partir de ese momento, todo cambiaría. Y cambiaría de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Lo que Olivia aún no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas, es que esto era solo el comienzo. Y que el secreto detrás de todo era mucho más devastador que la traición misma. Esa noche había un silencio diferente en la casa. No era el silencio cómodo de dos personas que han compartido años juntos y ya se entienden con una mirada. Era el silencio de algo suspendido en el aire, como la pausa antes de una tormenta. Olivia estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo y mirando al vacío. Daniel, de pie frente a ella, sostenía un maletín negro. Su rostro no reflejaba ira ni tristeza, solo una frialdad calculada, como si hubiera vaciado toda emoción para dejar lugar a lo que estaba por venir. Ella ya sabía lo que había detrás de esa mirada, el tipo de mirada que nunca había visto antes, ni siquiera en las peores peleas. Era la mirada de alguien a punto de pasar la página de un libro que aún no ha terminado. Colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió con cuidado y sacó un solo sobre. Lo dejó sobre la madera, sin decir palabra. Olivia dudó antes de recogerlo. Sus manos temblaban, pero su curiosidad era mayor. Cuando vio el contenido, se puso pálida. Los documentos estaban allí. La solicitud oficial de divorcio, firmada, presentada, con fecha y hora. Pero no era eso lo que la dejaba sin aliento. Estas fueron las pruebas adjuntas. Copias de mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla de correos electrónicos íntimos intercambiados con Ricardo, el amante. Detalles minuciosos. Las fechas coincidieron. Los textos eran indiscutiblemente suyos. Olivia sintió que su rostro se calentaba y que su garganta se secaba. Por un segundo intentó hablar, pero no le salió la voz. Simplemente miró a Daniel con ojos llorosos, tratando de comprender cuánto sabía. Pero no esperaba ninguna justificación. Esperaba algo más profundo. Esperaba que finalmente ella afrontara lo que había hecho. Ella intentó levantarse, pero él levantó la mano y le pidió que se quedara. Y luego habló. La voz era baja, lenta, pero cada palabra llevaba el peso de meses de silencio. Dijo que no necesitaba escuchar explicaciones. Que todo lo que necesitaba saber ya estaba allí, y que ahora ya no había lugar para mentiras. Olivia se llevó las manos a la cara, como si eso pudiera protegerla del dolor que venía de dentro. Ella dijo que lo sentía, que estaba confundida, que no sabía cómo manejar sus sentimientos, que se sentía perdida. Daniel no respondió inmediatamente. Simplemente se dirigió hacia la estantería, donde todavía había un marco con una fotografía de los dos. Él miró la imagen durante unos segundos y luego dijo algo que hizo que su cuerpo se pusiera rígido. Dijo que todo eso, toda la traición, toda la destrucción, se había construido sobre una mentira que no era suya. Olivia frunció el ceño confundida y preguntó qué quería decir con eso. Entonces Daniel se acercó y por primera vez en meses permitió que el dolor tomara forma en palabras. Dijo que sabía que ella creía que él la había engañado años atrás, que había albergado esa creencia durante mucho tiempo y que fue esa convicción la que la había empujado a los brazos de otro. Ella no entendió de inmediato y permaneció en silencio hasta que él continuó. Dijo que había encontrado un borrador de un correo electrónico que ella había guardado hacía años, que nunca envió, pero que revelaba el comienzo de una sospecha de larga data, un nombre, una fecha, una suposición. Ella dio un paso atrás, con los ojos abiertos. Recordé el correo electrónico. Ella había escrito en un momento de ira, después de escuchar a un amigo hacer un comentario vago, una insinuación sobre un compañero de trabajo suyo. Nunca tuve pruebas. Nunca tuvo el coraje de enfrentarlo. Pero la duda persistía. Y en lugar de resolverlo,
lo dejó crecer, infiltrándose en las grietas de la confianza. Daniel dijo que en ese momento ella cambió. Ella se volvió más fría, más distante, y él, sin entender por qué, se esforzaba aún más por complacerla. Y cuanto más se entregaba él, más creía ella que todo era una actuación. Que era culpa. Ella comenzó a crear una narrativa donde él era el culpable, y en esta narrativa, cada una de sus acciones estaba justificada. Cada traición fue una respuesta. Cada encuentro con Ricardo era una forma de equilibrar un juego que, en su mente, era desigual. Olivia se quedó quieta. Las lágrimas fluyeron sin control. La respiración se aceleró. Ella intentó decir que era inmadura, que era vulnerable, que realmente creía esa historia porque necesitaba algo para justificar la ausencia que sentía en la relación. Daniel entonces la miró más duramente que nunca y le dijo que la mayor traición no fue el cuerpo entregado a otro, sino la decisión de no hablar. De no preguntar. Condenarlo sin defensa. Ella giró la cara, avergonzada. Ella dijo que lo sentía, que todo había sido un error y que todavía lo amaba. Pero ahora era inquebrantable. Dijo que el amor sin confianza era como arena escurriéndose entre los dedos. Que destruyó algo que le llevó años construir, y lo hizo basándose en una suposición, en una mentira que ella misma inventó. Y luego llegó el golpe final. Daniel dijo que la compañera de trabajo con la que ella creía que él había estado involucrado, estaba casada. Y no solo eso. Ella era su prima. Y yo estaba en tratamiento por una enfermedad grave en ese momento. Daniel pasaba las tardes con ella en el hospital, ayudándola en lo que podía, sin decírselo a nadie, porque ella había pedido discreción. Por eso salía temprano del trabajo, por eso a veces parecía distante. Estaba cuidando a alguien de la familia. Alguien que pidió apoyo. Y ahora, años después, todo lo que quedaba de aquello era una mujer a la que había intentado proteger, muerta, y un matrimonio arruinado por una imaginación hiperactiva y corrosiva. Olivia se arrodilló en el suelo, llorando como si se diera cuenta, demasiado tarde, del precio de no preguntar. De no confiar. Ella intentó tocarlo, pero él retrocedió. Dijo que se había perdonado para no perderse en el odio, pero que ya no había lugar para los dos. Que lo único que quedaba era el respeto que intentaría mantener, por todo lo que habían pasado, pero ese amor, ella lo mató sola. Su respiración era corta. Las palabras se juntaron. Dijo que podía cambiar, que podía recuperar el control, que haría cualquier cosa. Pero ahora era él quien estaba ausente. Dijo que había una parte de él que murió el día que leyó esos mensajes. Y no sabía si algún día podría renacer. Ella, arrodillada, sollozó. Y en el fondo, sabía que tenía razón. Ella sabía que él era el ancla cuando ella se hundía. Que él fue el único que se quedó cuando todos los demás se fueron. Y ella respondió con el silencio, con la desconfianza, con la huida. Sabía que no había vuelta atrás. Y fue allí, en el frío suelo de aquella sala, donde comprendió por primera vez lo que realmente había hecho. Entonces Daniel cogió la carpeta, miró otra vez la estantería y salió por la puerta sin mirar atrás. No hubo ningún grito. No hubo ningún escándalo. Solo se oía el sonido de una vida que terminaba. Y uno nuevo, a punto de comenzar. La calle estaba húmeda, remanente de una llovizna que había parado poco antes de que Daniel saliera del edificio. El asfalto reflejaba las farolas de la calle con un resplandor parpadeante, y cada paso resonaba entre los coches aparcados como un anuncio solemne del final. El maletín que llevaba bajo el brazo ahora parecía pesar 1 tonelada. No por los papeles que contenía sino por el simbolismo. Esa noche, Daniel no regresó al apartamento donde había vivido durante años. Condujo durante horas, sin un destino específico, atravesando barrios como si buscara un lugar donde sus propios pensamientos fueran menos ruidosos. Cuando finalmente aparcó, lo hizo frente a la casa de su hermana. Tocó el timbre una vez y esperó. Ella lo recibió con los ojos hinchados por el sueño, sin decir nada, solo abrazándolo como si ya supiera que cualquier palabra sería innecesaria. Dormía en un colchón en el suelo de su oficina, sin mantas, solo con la cabeza llena de imágenes que no desaparecerían pronto. La voz de Olivia resonando por la habitación, su rostro desmoronándose,
el sonido apagado de su llanto mezclándose con el recuerdo de tantas conversaciones felices en ese mismo lugar. Pero ahora era otro escenario, otra historia, otro hombre que surgía de las cenizas que él no eligió. En los días siguientes, Daniel organizó su nueva rutina. Transfirió cuentas, cambió su dirección postal y comenzó a trabajar desde casa hasta que encontró un nuevo apartamento. Evitaba ir a lugares donde sabía que podría cruzarse con ella, aunque una parte de él sabía que esa posibilidad todavía lo paralizaba por dentro. Olivia, por su parte, pasó los primeros días en negación, para luego sumergirse en intentos desesperados de reconciliación. Llamé, envié mensajes, intenté concertar reuniones. Ninguna respuesta. Al ver que había cambiado de número, buscó a su hermana, quien fue directa al decirle que su hermano no quería tener contacto. Olivia comprendió entonces que había cruzado un punto de no retorno, pero lo que la consumía ahora era lo que venía después, la soledad que ella misma había creado, la culpa que ya no podía cargar sobre el error de otro, el peso de una elección que estaba resultando definitiva. Ricardo, el amante, pronto se dio cuenta de que algo había cambiado. Olivia ya no lo buscó, no respondió mensajes, canceló reuniones. Cuando finalmente aceptó verlo, fue en un pequeño café, lejos de todo. Parecía una persona diferente, su cabello recogido a toda prisa, su piel pálida, sus ojos hundidos. Ella se sentó frente a él con un café en sus manos y no sonrió. Dijo que eso tenía que terminar, que todo se había salido de control, que nunca imaginó que perdería a Daniel. Ricardo intentó discutir, dijo que los sentimientos entre ellos eran reales, que podían empezar de nuevo, lejos de todo. Pero ella meneó la cabeza, exhausta. Dijo que no era amor, era escape. Que él representaba la respuesta que ella buscaba a un dolor que en realidad nunca existió. Quien lo utilizó como una forma de silenciar una voz dentro de ella que constantemente la acusaba de no saber amar adecuadamente. Permaneció en silencio, asimilándolo todo, como si viera su propio reflejo hacerse añicos. Ella se disculpó, pagó el café y se fue sin mirar atrás. Y él sabía que eso era definitivo. Mientras tanto, Daniel recibió información de contacto de los abogados. Todo iba como se esperaba. La división de bienes estaba prácticamente resuelta, ya que la mayoría de los bienes estaban a nombre de él y, a lo largo del matrimonio, Olivia había firmado sin saberlo documentos que lo protegían de pérdidas importantes. No porque él premeditara la traición, sino porque era cuidadoso con el futuro, y ella, porque confiaba plenamente en él, nunca prestó atención a leer en detalle. El hecho es que ahora, con el divorcio en marcha, se encontraba a punto de dejar un matrimonio de casi una década con prácticamente lo que había traído consigo, algunas obras de arte, algunos muebles, recuerdos y arrepentimientos. Pero lo que más le dolió no fue la pérdida material. El hecho era que Daniel, tan silencioso durante todo el dolor, ahora también era inalcanzable. No había espacio para la reconquista, para la retractación, para el rehacer. Había un abismo entre ellos, y ella había cavado cada centímetro. Una tarde recibió una carta de ella. Escrito. Largo, sincero, quizá por primera vez en mucho tiempo sin el barniz de la justificación. Habló de su creciente inseguridad a lo largo de los años, de cómo la sensación de perder algo la hizo alejarse para proteger aquello que ni siquiera estaba amenazado. Habló del miedo a ser reemplazada, de cómo se sentía inferior, de los celos silenciosos que empezaron a corroer su percepción. Ella confesó que, al escuchar chismes sin fundamento, al alimentar la idea de que él la había traicionado, se sintió justificada en no enfrentarlo. Ella dijo que lo engañó no porque no lo amara, sino porque lo amaba mal. Porque amó con miedo, con dudas, con cicatrices que nunca curó. Y finalmente, no pidió devolución, sino perdón. Daniel leyó en silencio. Y cuando terminó, respiró profundamente y lo guardó en el último cajón de su nueva oficina, sin intención de responder. Porque algunas palabras son necesarias, pero no suficientes. Pasó el tiempo. 2 meses después del final definitivo, Daniel acudió a una conferencia sobre urbanismo sostenible y, por casualidad o ironía del destino, se sentó al lado de una mujer llamada Elisa. Abogado, recientemente trasladado a la ciudad, inteligente y de buen humor. Hablaron después del evento, intercambiaron contactos y comenzaron a reunirse esporádicamente para tomar café y almorzar. Daniel, al principio,
mantuvo su distancia emocional. Resultó herido y todavía se está reconstruyendo. Pero poco a poco Elisa se fue mostrando diferente. Tenía su propio equipaje, sus propios dolores, pero no cargaba con expectativas. Me gustaba escuchar, hablar sin juzgar, reírme de las cosas más simples. Y Daniel se dio cuenta de que con ella no necesitaba ocultar sus cicatrices. Una noche, al final de una cena sencilla en el balcón del apartamento de Elisa, ella comentó, entre sorbos de vino, que sentía que él todavía llevaba algo dentro. Daniel, que hacía tiempo que no se abría a nadie, contó parte de la historia. Habló de traición, de divorcio, del error imperdonable de ser acusado sin derecho a réplica. Elisa no lo interrumpió. Escuchó todo, sin prisas, con respeto. Cuando terminó, ella no dijo que entendía. Dijo que admiraba la forma en que había manejado todo. Y aunque todavía estaba herido, estaba claro que había elegido no estar amargado. Daniel, por primera vez en meses, sonrió genuinamente. Y esa noche, cuando se despidieron, supe que estaba ante un nuevo comienzo. No es un reemplazo, pero una oportunidad de construir algo limpio, sin ruinas ocultas. Al otro lado de la ciudad, Olivia miraba por la ventana el cielo gris. La galería era ahora su refugio. Se dedicó a trabajar como quien trata de salvarse de sí misma. Las pantallas, antes vibrantes, se volvieron más sobrias, más introspectivas. Los colegas notaron su cambio. Algunos dijeron que parecía más madura, otros dijeron que había algo demasiado melancólico en su mirada. Ella no lo negó. Acepté los comentarios como si fueran partes de una nueva identidad que estaba construyendo. A veces, por la noche, todavía soñaba con Daniel. Con la vida que hubieran podido llevar. Se despertó entre lágrimas, pero no se permitió desmoronarse. Porque sabía, con la claridad de quien lo ha perdido todo, que ciertas decisiones tienen consecuencias definitivas. Y que, a veces, el mayor castigo es tener que ver, en silencio, cómo la otra persona vuelve a empezar sin ti. Daniel, meses después, caminaba con Elisa por un parque recién inaugurado. El sol se filtraba entre los árboles y había niños corriendo, parejas sonriendo, una ligera brisa traía el olor de hierba mojada. Él estaba hablando de un nuevo proyecto y ella estaba hablando de un libro que estaba leyendo. Se detuvieron cerca de un lago y ella tomó una fotografía de los patos. Él la miró y en ese momento se dio cuenta que su corazón ya no le dolía como antes. Que el recuerdo de Olivia todavía existía, pero ahora como una historia cerrada. Y que, finalmente, estaba listo para seguir adelante sin fantasmas. Y fue en ese silencio sereno, diferente a todos los anteriores, que comprendió lo más importante, que perdonar no es olvidar, ni aceptar. Se trataba simplemente de deshacerse del peso. Que amar de verdad, al final, fue también saber irse. Y que, por muy dolorosa que hubiera sido la caída, había elegido levantarse. Y continúa. En los meses que siguieron a esa ruptura definitiva, la vida comenzó a reconfigurarse en fragmentos silenciosos que exigieron atención y coraje para ser reorganizados. Daniel sentía que cada mañana el peso de su pecho se aligeraba levemente, como si con cada amanecer el pasado perdiera un poco más de control sobre su presente. No se trataba de olvidar, ni siquiera de borrar las marcas, sino de un auténtico intento de reconstrucción, esta vez sobre bases más conscientes, más sólidas. La presencia de Elisa en su vida no llegó como un parche, sino como un descubrimiento lento, suave, que no exigía prisas, que respetaba espacios, que no se imponía. Había una discreta madurez en sus gestos, como si entendiera, sin necesidad de explicar, que los corazones rotos no sanan con presión, sino con tiempo y verdad. El vínculo entre ambos fue creciendo a base de conversaciones que se prolongaban durante la noche, risas sin pretensiones, silencios confortables, y eso le hizo darse cuenta de que había belleza en aquello que no necesita ser exhibido, en aquello que nace sin necesidad de demostrar su valor. Pero aunque la vida parecía tomar nuevos rumbos, Daniel no estaba exento de dilemas internos. A veces me invadía una especie de melancolía que no provenía del anhelo, sino de la conciencia de lo que se había perdido. No era a Olivia lo que extrañaba, era la idea que tenía de ella, la proyección que alimentaba, el futuro que planeaba con alguien que ya no existía, que quizá nunca había existido como él lo imaginaba.
A veces se encontraba confrontado a recuerdos que aparecían en los lugares más inusuales, como el olor de un perfume en un pasillo al azar, la música que sonaba de fondo en un café, la manera en que Elisa sonreía, tan diferente y al mismo tiempo tan familiar. Hubo momentos en que se preguntó si podría amar con el mismo abandono que antes, o si el trauma lo había vuelto más cauteloso, más escéptico. Se sentía culpable por seguir adelante, aunque sabía que no debía culparse por ello. Lo cierto es que, en el fondo, Daniel cargaba con una duda silenciosa: ¿hasta qué punto somos responsables del dolor que nos causan los demás? Y más aún, ¿hasta qué punto nos dejamos destruir por amor en nombre de algo que no es recíproco? Elisa también tenía sus dudas. Tenía una historia marcada por una relación anterior que la había dejado reticente. Ella sabía reconocer los signos del repliegue emocional y por eso, aunque estaba encantada con Daniel, evitaba presionarlo, respetaba sus silencios, su introspección. Los dos bailaron un cuidadoso ballet entre el miedo y la posibilidad, entre el pasado y lo que podría venir. Y en ese baile se encontraron más de lo que se alejaron, porque había sinceridad en cada paso dado. Una noche de invierno, durante una sencilla cena a la luz de las velas, Elisa le preguntó a Daniel si creía que el amor verdadero era el que todo lo soportaba o el que sabía cuándo parar. Tardó un tiempo en responder. Observó las llamas parpadeantes de las velas y luego dijo que, antes, creía en la primera opción. Pero ahora también vio amor en la decisión de no insistir en algo que duele. Que a veces amar es solo saber dejar ir. Elisa simplemente asintió, con una mirada que decía que entendía más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Mientras tanto, Olivia atravesaba un proceso silencioso de desintegración emocional. Intenté mantener una rutina, asistí a psicoterapia, escribí compulsivamente en diarios que nunca serían leídos, como una forma de desintoxicar la culpa. Pero la ausencia de Daniel fue un vacío que no pudo ser llenado. Se había distanciado completamente de Ricardo, no solo por arrepentimiento, sino porque ahora veía claramente lo mucho que había sido un escape. Intentó reencontrarse con viejos amigos, pero se encontró constantemente juzgada, incluso cuando nadie decía una palabra. Pasé mis noches leyendo los viejos correos electrónicos de Daniel, las notas que dejó en la casa, las dedicatorias de sus libros, sus fotos de viajes. Y cada recuerdo llegaba como un puñal que ella misma había clavado. Una parte de ella creía que un día él volvería, que todavía había lugar para un reencuentro, que tal vez el tiempo curaría las heridas. Pero a medida que pasaban los meses, esa esperanza comenzó a desmoronarse. Por los comentarios dispersos de amigos en común, pude notar que parecía tranquilo, que había alguien nuevo y que no había lugar para el pasado donde florece el presente. La galería de arte, antaño su santuario, se convirtió en un reflejo del caos interno al que se enfrentaba. Pasaba horas contemplando obras que ella misma había seleccionado y que ahora parecían hablarle de forma cruel. Los colores, las texturas, las líneas, todo gritaba lo que ella había intentado silenciar. Los colegas evitaron el tema, pero lo sabían. Entre bastidores se hablaba del colapso personal que había vivido, e incluso con respeto, había un aura de desconfianza a su alrededor. Fue como si, sin querer, se hubiera convertido en la encarnación de la traición, y ésta la seguía como una sombra. Un domingo lluvioso, Olivia visitó la librería donde conoció a Daniel. Caminaba entre los estantes como si estuviera caminando por un cementerio de recuerdos. Tocó los libros con las yemas de los dedos, recordando las sonrisas tímidas, el primer roce, la sensación de encontrarse con lo improbable. Lloró en silencio en el pasillo de poesía, donde todavía había un libro de Neruda en el estante, como si el tiempo se hubiera negado a borrar esa primera conexión. Ahí fue donde empezó todo. Y fue allí, ahora, cuando aceptó, de una vez por todas, que todo había terminado. Daniel, ese mismo día, estaba en una feria del libro con Elisa. Se rieron de títulos curiosos, compraron libros infantiles para su sobrino, compartieron pan con queso e hicieron planes para un viaje corto el mes siguiente. Ya no hablaban del pasado. No porque no existiera, sino porque habían aprendido que el pasado sirve de base y no de prisión. Daniel ahora se permitió volver a hacer planes. Sí, quería volver a amar, pero sobre todo quería paz. Y lo encontró en los ojos de Elisa, en su paciencia con sus cicatrices, en el modo en que no exigía promesas, solo presencia. Empezó a pensar en mudarse a un nuevo apartamento.
Sintió que necesitaba un espacio que fuera completamente suyo, sin los recuerdos silenciosos de las habitaciones anteriores. Visitó algunas propiedades, imaginó una nueva estantería, plantas en el balcón, un escritorio donde escribir los pensamientos que antes se había tragado. La vida volvía, poco a poco, discreta pero firmemente. Pero no todo fue sencillo. Una noche, Daniel fue sorprendido por una llamada del padre de Olivia. Siempre había sentido cariño por Daniel, y aún sin conocer los detalles de la ruptura, comprendió que algo grave había sucedido. La voz del hombre era temblorosa. Dijo que Olivia había sufrido una crisis emocional y fue hospitalizada después de un episodio de ansiedad extrema. Daniel sintió una sacudida, no de arrepentimiento, sino de empatía. Sabía que era frágil, pero no imaginé que estaba al borde del colapso. Ella permaneció en silencio un rato, hasta que su padre le pidió que, si era posible, viniera a verla, aunque fuera solo para decirle que estaba perdonada. Daniel le agradeció la llamada y colgó. Pasó la noche despierto, luchando con sentimientos confusos. No quería hacerle ilusiones a Olivia. No quería revivir las heridas. Pero tampoco quería ser indiferente ante el sufrimiento humano de alguien que un día significó todo. A la mañana siguiente, caminó hasta el hospital. Pidió no ser anunciado. Olivia estaba parada en una habitación sencilla, mirando por la ventana con una expresión vacía. Cuando lo vio se quedó en shock. Las lágrimas vinieron antes que las palabras. Él se acercó, se sentó, tomó su mano y permaneció en silencio. Durante largos minutos, solo eso, presencia. Luego dijo con voz firme pero tranquila que la perdonaba. No para poder redimirse, sino para que ambos, de hecho, pudieran seguir adelante. Olivia no dijo nada. Él simplemente le apretó la mano con fuerza, como si le estuviera diciendo un último adiós. Daniel salió de aquella habitación con la certeza de que había cerrado un ciclo. No estoy enojado, no con piedad. Pero con la conciencia tranquila de alguien que hizo lo correcto. Regresó a casa y encontró a Elisa preparando té en la cocina. Ella lo miró, entendió todo con una simple mirada y lo abrazó. No fue un abrazo de posesión, ni de celos. Fue un abrazo de alguien que respeta los fantasmas del otro y aún así elige quedarse. Y allí, en ese simple gesto, Daniel supo que finalmente estaba listo para empezar de nuevo. Porque a veces la acción más poderosa que alguien puede tomar es reconstruir con calma, incluso después de la más brutal de las caídas. En la semana que siguió a la visita al hospital, Daniel se sumergió en un denso y profundo estado de introspección, como si ese momento hubiera rasgado el último velo que lo separaba de todo lo que había experimentado con Olivia. No se arrepentía de haberse ido, no había culpa en su gesto, pero había un peso silencioso que solo se puede entender cuando uno se enfrenta, cara a cara, a las ruinas de una historia que una vez fue todo y ahora solo quedó como una sombra. Su mirada vacía, la fragilidad de su cuerpo, el gesto tembloroso al estrecharle la mano, todo aquello había revivido recuerdos que creía haber dejado atrás, y lo cierto es que ningún dolor desaparece del todo, solo aprende a permanecer en silencio dentro de nosotros. Elisa notó el cambio sutil en su comportamiento. No fue una ausencia sino una pausa. Él estaba allí, presente, cariñoso, pero había una mirada más distante, como si intentara comprender una parte de su propio pasado que aún necesitaba ser enterrada con dignidad. No cuestionó, no exigió explicaciones, pero generó espacios de escucha, de silencio y de aceptación, y eso fue lo que más fortaleció el vínculo entre ambos. Un domingo soleado, los dos decidieron viajar a un pueblo cercano, de esos con calles empedradas y cafés antiguos con sillas de madera que crujen al menor movimiento. Pasearon por ferias de artesanía, conversaron con artistas locales, se rieron de pinturas curiosas y compartieron pequeñas historias de la infancia mientras degustaban dulces caseros. Fue un escape sutil de la vida cotidiana, pero cargado de simbolismo. A última hora de la tarde, sentada en un banco de una plaza arbolada, Elisa se volvió hacia él y le preguntó si había algo que aún lo ataba al pasado. Daniel respiró profundamente, miró hacia el cielo teñido de oro y dijo que había un sentimiento, no de amor, sino de duelo. Lloro por todo lo que no viví, por todo lo que idealicé, por todo lo que perdí sin entender realmente cómo. Dijo que no odiaba a Olivia, pero que todavía necesitaba aprender a perdonarse por creer tanto. Elisa lo escuchó atentamente y,
con la serenidad de quien también ha llorado amores equivocados, le respondió que perdonarse no es olvidar, es aceptar que uno hizo lo mejor que pudo con el corazón que tenía. Daniel sonrió levemente por primera vez ese día, como si una gruesa capa de polvo le hubiera sido quitada del pecho. Mientras tanto, Olivia se estaba recuperando lentamente. El tratamiento psicológico fue efectivo y comenzó a reestructurar su vida con una mirada más honesta hacia sí misma. No quería volver con Daniel, no porque ya no lo quisiera, sino porque entendí que ya no había espacio. Ella había destruido más que su confianza, había destrozado la imagen que tenía de ella, y eso, ahora lo comprendía, era irreversible. Comenzó dando charlas en pequeños eventos sobre arte y vulnerabilidad emocional, conectando su trayectoria artística con sus experiencias de vida. Descubrió que había fuerza en exponer los propios defectos, que había una especie de redención en decir la verdad desnuda, sin barniz, sin intentar justificarla. Cuando hablaba de decisiones equivocadas, de caminos tortuosos, sentía que estaba ayudando a otras personas a reflexionar sobre sus propias historias. Y eso le dio un tipo de paz que no había conocido antes, una paz que no provenía del escape sino de la confrontación. Una noche, al final de una de estas charlas, una joven se acercó y le dijo que había descubierto la traición de su padre a su madre y que, durante mucho tiempo, culpó a su madre por no darse cuenta. Dijo que después de escuchar hablar a Olivia, comprendió que el dolor no siempre es claro, que los errores muchas veces surgen del miedo, del silencio y del dolor no resuelto. Olivia escuchó con lágrimas en los ojos y en ese momento se dio cuenta de que había encontrado un nuevo significado para su dolor. No fue una redención del pasado, sino una transformación. Tal vez no pudiera reconstruir lo que destruyó con Daniel, pero al menos podría evitar que otros repitieran el mismo ciclo. Salió esa noche sintiéndose más ligero, con la certeza de que incluso los errores más graves pueden ser utilizados para generar conciencia, empatía y aprendizaje. Y esta conciencia, aunque no borre lo hecho, al menos te enseña a no repetirlo. Esa misma semana, Daniel participó en un evento en la empresa donde trabajaba, una conferencia sobre sostenibilidad urbana. Fue uno de los ponentes invitados y, al finalizar su presentación, recibió una invitación inesperada, una propuesta para liderar un proyecto en otro país, una experiencia de 2 años en una ciudad europea, donde tendría la oportunidad de aplicar todo lo que había estado estudiando durante los últimos años. La propuesta era tentadora, no solo por el ascenso profesional, sino por el simbolismo, era una ruptura concreta con todo lo que todavía lo vinculaba al escenario del dolor. Pero al mismo tiempo, se sentía dividido. Elisa era un punto fuerte en esta ecuación. Había una conexión entre ella y el que no había encontrado en mucho tiempo. Hablaron de ello durante la cena en su casa. Daniel presentó la propuesta con calma, como si temiera destruir algo aún en construcción. Elisa escuchó atentamente, permaneció en silencio unos instantes y luego dijo, con la valentía de quien ama de verdad, que aceptara. Que el amor entre ellos no necesitaba ser sofocado por la distancia. Lo cual, si fuese cierto, se sostendría. Y que ella nunca sería el tipo de persona que impediría el crecimiento de alguien. Daniel, conmovido por aquella generosidad, sintió que la admiración que sentía por ella no hacía más que crecer. Fue amor, sí. Pero también fue libertad, compañerismo, madurez. Pasó los siguientes días reflexionando. Pensó en las alternativas, en cómo sería la vida en otro continente, en las posibilidades, en los riesgos. Habló con sus padres, su hermana y antiguos mentores. Todos estuvieron de acuerdo, era una oportunidad única. Y él lo sabía. Una noche silenciosa, sentado en el borde de su cama, llamó a Elisa. No para dar una respuesta, sino para decirle que quería que ella fuera con él. Que no fue una petición impulsiva. ¿Quién iba a saber que ambos tenían sus compromisos, sus raíces, pero que él la quería a su lado? Que empezarían algo nuevo juntos, en otro lugar, con otras historias, otros retos. Elisa, conmovida, tardó unos segundos en responder. Dijo que no esperaba eso, pero que sentía lo mismo. Que estaría de acuerdo, con una condición, que ambos fueran libres de crecer individualmente también, sin presiones. Daniel aceptó con una sonrisa aliviada. Y allí sellaron no solo un plan, sino una promesa.
mientras comenzaban los preparativos, se preparaban las maletas, se organizaban los documentos, se organizaban las despedidas, Olivia hizo una última visita a la casa donde habían vivido juntos. La casa estaba vacía, entregada a la inmobiliaria, pero aún conservaba el olor de los recuerdos. Caminó por las habitaciones lentamente, como si cada paso fuera una despedida. Se detuvo frente a su viejo escritorio, donde aún había marcas de tazas en la parte superior. Se sentó unos minutos y escribió una última carta. No para él, sino para ella misma. Una carta de cierre, donde pedía perdón, no a Daniel, sino a la mujer que había dejado atrás cuando se perdió en sus inseguridades. Terminó diciendo que el amor no puede sobrevivir sin coraje y que ella había aprendido esto a las duras penas. Dobló la carta, la dejó en el cajón y se fue sin mirar atrás. Fue la primera vez en mucho tiempo que no lloré al salir. Era una nueva señal. En el aeropuerto, unas semanas después, Daniel y Elisa abordaron el avión de la mano, intercambiando miradas cómplices. Estaban aprensivos, por supuesto, pero había una discreta esperanza en ambos, la expectativa de un verdadero nuevo comienzo. Sabían que no sería fácil, que todo cambio requiere adaptación, pero estaban dispuestos. En aquella puerta de embarque, mientras el mundo seguía a su velocidad habitual, dos corazones marcados por dolores diferentes se encontraron dispuestos a hacer las cosas de manera distinta. Porque, al final, el amor también es eso, la elección consciente de caminar juntos, incluso con las cicatrices. No para olvidar lo vivido, sino para demostrar que es posible construir algo nuevo sin repetir los errores del pasado. Y es precisamente el coraje de volver a amar, después de haber sido destrozados, lo que transforma las mayores tragedias en semillas de una nueva historia. En el nuevo apartamento, las cajas apiladas se convirtieron gradualmente en estantes llenos, cuadros en las paredes y el olor a café recién hecho por la mañana. La rutina de Daniel y Elisa fuera del país se construyó de forma natural, aún con los contratiempos que cada nueva etapa trae. Los días estuvieron llenos de trabajo, de paseos por barrios desconocidos, de descubrir sabores, sonidos, culturas. Pero lo más importante no fue el escenario, fue la manera en que ambos se permitieron existir uno junto al otro sin esconderse. Daniel, por primera vez desde el fin de su matrimonio, durmió ligeramente. Elisa no le hizo olvidar el pasado, pero le ayudó a comprender que el pasado no necesitaba ser un ancla. Los domingos cocinaban juntos y discutían libros, documentales, ideas que antes él habría guardado para sí. Estaban construyendo algo real, sin la urgencia de prometer la eternidad, sino con la firmeza de quien sabe lo que cuesta entregarse por un amor que no soporta la verdad. Al otro lado del océano, la vida de Olivia también tomó nuevos contornos, pero en tonos más sobrios. La exposición que estaba preparando, prevista para finales de año, se convirtió en su proyecto más personal. Ninguno de los trabajos fue comercial. Eran confesiones en pintura, en texturas densas y silenciosas. Cada lienzo revelaba fragmentos de una mujer que se encontró deshecha, que descendió al fondo de su propio abismo y regresó con las manos manchadas pero firmes. El nombre de la exposición era Confesión y, en el centro de la galería, una instalación de espejos permitía a los visitantes verse rodeados de sus obras, como si el arte fuera un reflejo cruel y honesto del alma. La crítica fue unánime, era el trabajo más impactante que había presentado en toda su carrera. Pero ni el éxito ni los aplausos llenaron el vacío silencioso de las noches. Olivia comenzó a vivir sola en un pequeño estudio, con pocos muebles, muchos libros y un gato que rescató de un refugio. La soledad ya no era una sentencia. Fue una elección. Ella sabía que no había nadie más a quien culpar y eso, paradójicamente, la liberó. Aprendió a vivir con la ausencia de Daniel como quien vive con una cicatriz, visible, sensible, pero parte del cuerpo. Parte de la historia. Parte del precio. Ricardo, por su parte, llevaba meses intentando seguir adelante. Saltó de una relación a otra, se involucró con compañeros de trabajo, viajó, buscó distracciones. Pero por todas partes había rastros de la historia que había medio abandonado. Perdió su trabajo meses después de que se conociera el divorcio de Olivia y Daniel, ya que la empresa era socia en proyectos vinculados a la firma donde trabajaba Daniel y las repercusiones silenciosas de la traición causaron malestar entre clientes y socios. Se mudó a otra ciudad, intentó reconstruir su carrera, pero con su reputación empañada y un resentimiento no resuelto, se convirtió en un hombre más duro y ácido.
El encanto que una vez había encantado ahora parecía forzado. La ligereza había sido cambiada por un cinismo mal disimulado. Años después, volvió a encontrarse con Olivia en una conferencia de arte. Ella estaba en el escenario, él estaba entre el público. Ella lo vio, pero no apartó la mirada. Después de la charla, se acercó, elogió la exposición y dijo que estaba feliz de verla bien hecha. Ella le dio las gracias, pero no hubo invitación a tomar un café ni a abrazarlo. Fue un ciclo cerrado. Ricardo finalmente se dio cuenta de que ciertas puertas, una vez cerradas, ya no tienen llave. Daniel y Elisa, después de casi 2 años viviendo en el extranjero, comenzaron a planificar su regreso. No porque quisieran escapar, sino porque sentían que ese capítulo había sido concluido exitosamente. Elisa recibió una oferta de trabajo en una organización cultural con impacto social y Daniel regresaría para liderar un nuevo frente de proyectos urbanos que priorizaran el bienestar emocional de las comunidades. Regresaban diferentes. Más maduro, más consciente, más disponible. Alquilaron una casa en una zona tranquila, con patio, árboles frutales y espacio para recibir a sus sobrinos que venían de visita los fines de semana. Decidieron adoptar un perro, plantaron flores y cultivaron hierbas en el balcón. Poco a poco fueron creando un hogar. Un verdadero hogar. Y eso era lo que nunca había conseguido con Olivia, no solo un hogar, sino un lugar donde ambos pudieran descansar sin miedo, sin pretensiones, sin guerra velada. Unos meses después de la mudanza, Daniel fue invitado a ser entrevistado en una revista sobre superación de desafíos y liderazgo. Habló de su trayectoria, proyectos, retos, pero en un momento más íntimo mencionó, sin mencionar nombres, el proceso personal que vivió al enfrentar una traición, la reconstrucción emocional y la importancia de conocerse a uno mismo antes de intentar salvar algo que ya está perdido. El asunto tuvo un gran impacto. No por el dolor sino por la forma en que lo superó. Para la lucidez. Por la dignidad. Así sonrió Olivia, con una mezcla de dolor y orgullo, al leer la entrevista. No hubo ningún resentimiento. No hubo ningún resentimiento. Hubo aceptación. Y por impulso, escribió una carta, no para sí mismo, sino para guardarla. Una carta donde decía que todavía lo amaba, pero lo amaba de otra manera. Él la amaba por todo lo que aprendieron juntos. Amaba como quien acepta que el mayor gesto de amor puede ser dejarse ir. Daniel nunca leyó esa carta. Y nunca lo necesitó. Porque ya había entendido lo que era necesario. Y porque ahora, por fin, su historia estaba en paz. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? Comenta abajo, tu opinión es muy importante. Y por supuesto, si esta historia te llamó la atención, si te conmovió, si te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Cada semana una nueva historia que muestra el lado invisible de las decisiones, los dilemas del corazón y el impacto de elecciones que parecen pequeñas pero que lo cambian todo. Esta historia nos muestra que la traición no es solo un acto físico, es una violación de la confianza, es una ruptura en el terreno que sostiene el amor. Destruye hogares, destroza corazones y, lo peor de todo, a veces mata lo mejor de alguien. La traición convierte el amor en miedo y la paz en guerra. Por lo tanto, este canal jamás romantizará ni apoyará ningún tipo de infidelidad. Aquí cada historia sirve de espejo. Y a veces, el reflejo que vemos es exactamente lo que necesitamos afrontar. Hasta la próxima historia. Él se preocupa por sí mismo. Y recuerda, el amor es una elección diaria, y también lo es la traición.